Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde la zona horaria donde nos estén escuchando el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Los caminos de la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, organizado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Estamos conmemorando más de 2 décadas asistiendo a las familias en la búsqueda e identificación de sus seres queridos a través de las ciencias forenses. Mi nombre es Nancy Valdés, voy a ser la moderadora el día de hoy. Este webinar cuenta con traducción simultánea en inglés. Pueden activar esta opción en la barra de controles. This webinar has simultaneous interpretation into English. You can activate this option in the control bar. También estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cuenta de YouTube, donde más adelante estará disponible la grabación. Para comenzar, estamos invitándolos a ver este video preparado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Nos disculpamos con ustedes porque no se escuchó el audio del video. Vamos a repetir el video para que puedan escucharlo en español y si tiene subtítulos en inglés. Muy bien, vamos a escuchar y ver el video al final. Vamos a prepararnos para que esté mejor el audio se pueda compartir. Así que vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos unos invitados de honor este día. Nos acompañan el día de hoy Rosalina Tuliuk. Ella es activista y defensora de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, mujer maya cachiquel. Junto con varias mujeres fundó CONAVIGUA, la Coordinadora Nacional de Vidas de Guatemala, quien actualmente ella es la coordinadora nacional de CONAVIGUA. En 1995 fue electa como diputada al Congreso de la República. En 2004 fue presidenta de la Comisión Nacional de Resarcimiento para las Víctimas del Conflicto Armado. En 2012 recibió en Japón el Premio Niwano para la Paz en reconocimiento a su trabajo a favor de la paz en Guatemala. También tenemos con nosotros a la señora Marta Max, quien es líder comunitaria quechí. Ella es fundadora del Consejo de Mujeres Mayas de la región norte de Cobán. Tiene 25 años de trayectoria apoyando a las comunidades quechís. En 1983, su hermano Otto Max fue desaparecido y desde ese momento ha participado activamente en su búsqueda y FAFG lo identificó. También es cofundadora y miembro activa de diferentes asociaciones y consejos y organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. También tenemos el día de hoy a Frei Pecherelli, director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense, quien ha dedicado su vida a la búsqueda, identificación y dignificación de las víctimas del conflicto armado a través de las ciencias forenses. Es miembro fundador de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y miembro fundador también de Friends of FIFG. Actualmente, como les mencioné, es el director de la fundación y lidera el desarrollo e implementación del sistema multidisciplinario de identificación humana. Tenemos 3 invitados de honor el día de hoy, así que vamos a empezar con la primera parte de este conversatorio.
Vemos muchísima gente conectada de diferentes lados. Les agradecemos a todos por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a empezar con las preguntas. Para empezar con las preguntas tenemos la opción en su barra que dice Q&A, que es la barra de los controles. La pueden accesar ahí, hacer sus preguntas. En el chat también pueden poner sus comentarios y vamos a estar atentos a ellos. Esperemos que todos tengan una buena conexión y todos puedan escucharnos muy bien. Para empezar, vamos a empezar con una pregunta para Frei Pecherel. Frei, ¿nos puedes comentar por qué surgió la Fundación de Antropología Forense de Guatemala? Muchísimas gracias, Nancy, doña Rosalina, qué gusto, doña Marta, es un gran placer. Amigas y amigos todos, gracias por acompañarnos. Pensemos en que Guatemala está en medio de un conflicto armado, el cual dejó 200,000 víctimas, 160,000 de esas personas muertas en masacres y 40,000 de esas personas desaparecidas. Ahora, desaparecidos, yo creo que es importante recordarnos que significa que en Guatemala, fuerzas de seguridad del Estado tomaron a estas personas y escondieron su paradero, es decir, escondieron a las personas, después, en la mayoría de los casos, las ejecutaron y escondieron sus cuerpos. La fundación surge en ese espacio, donde personas como Rosalina Tuyuki, como doña Marta, buscando a sus familiares, buscaban apoyo, ayuda, alguien que supiera buscar y quien confiaran. Y entonces invitaron al doctor Clyde Snow. Doctor Clyde Snow, mi mentor, amigo, abuelo, segundo padre, y me enseñó no solo de la antropología forense, sino de la vida, y que me enseñó tal vez lo más importante, que el trabajo que nosotros hacemos es en función de respeto a las familias, es en función de dar respuesta a esas familias. Y claro, hay partes que son de buscar evidencia, hay partes que son de buscar la verdad, pero las primeras enseñanzas de la razón de ese trabajo vienen de Clyde. Vienen de Clyde, que venía de Oklahoma, estuvo en Argentina en el 84, en Chile en el 87 y viene a Guatemala en el 90. Y entonces ahí, en 1992, se forma un pequeño equipo, el equipo de antropología forense de Guatemala, para dar respuesta a estas primeras investigaciones de masacres. Y la fundación es fundada en 1997 y comienza a enfocarse en la búsqueda de personas desaparecidas. Para esto, han pasado muchos años en los cuales hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho, pero es difícil encontrar a personas que su paradero está siendo escondido de nosotros. Tener testigos, tener acceso a los lugares, y a través del tiempo, creo yo que lo que hay que reconocer es que este esfuerzo de la ciencia es el logro de las familias, es el logro de las mujeres fuertes como las que tenemos aquí el día de hoy, y que nosotros realmente somos muy afortunados de tener este espacio para poder caminar a su lado en búsqueda de verdad y en búsqueda de dignidad. Es importantísimo recordarnos que desde ese momento lo que buscábamos era encontrar los familiares. El tema de los juicios era algo que ni nos atrevíamos a soñar, pero ha resultado, y Guatemala el día de hoy termina siendo uno de los, bueno, el único país del mundo donde se ha llevado a un juicio en sus cortes locales a un expresidente, ¿verdad? Por el tema de genocidio. Y eso creo yo que es un logro no solo de las instituciones como en ese caso el Ministerio Público de ese momento, las organizaciones de sociedad civil, sino las familias. Y en ese espacio es donde la fundación surge y las razones siguen siendo las mismas por las que existe, que es el buscar, el identificar, el encontrar la verdad y en el camino encontrar la dignidad de las personas que fueron afectadas en su persona, en su familia, en su comunidad. Y es de cómo podemos traer todas las herramientas de la tecnología y la ciencia a aportar hacia eso, hacia esa búsqueda digna y a esa identificación certera científica para poder encontrar esa verdad. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Frei, por tu respuesta.
Nuevamente, mucho gusto, señora Marta Max. Ahorita voy a hacer una pregunta para usted. Doña Marta, ¿cómo afectó a usted y a su familia la desaparición de su hermano? ¿Nos puede contar? Sí, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que nos ven y escuchan. Eh, Soy Marta, mujer maya quechí. Tuve una infancia feliz en una familia unida de 10 hermanos. Mis padres nos motivaron a estudiar porque mi papá decía que nunca quería que nosotros fuéramos discriminados. Entonces nos motivó muchísimo para que siguiéramos estudiando. De los 10 hermanos, pues todos hemos estudiado. En los años 80 se recrudeció la violencia aquí en Guatemala. Nos enteramos de secuestros, asesinatos, persecución a líderes, a estudiantes, y nunca nos imaginamos que también nosotros íbamos a ser parte de ese dolor que mucha gente estaba sufriendo. El secuestro de mi hermano se dio en un 5 de marzo de 1983. Otto era perito agrónomo, era padre de 2 niños, era muy amigo de campesinos, trabajaba con cooperativas. Eso fue su pecado, de trabajar en cooperativas, porque las cooperativas dejaron de existir y mucha gente que estaba dentro de las cooperativas también fueron desaparecidos. El secuestro de mi hermano fue por la G2, que son miembros de la inteligencia militar del ejército de aquí, Guatemala. No supimos más de él, lo buscamos por todos lados, fuimos a tocar puertas en las zonas militares de diferentes lugares y nunca nos dijeron que ellos habían sido los secuestradores. A la zona militar de Cobán, a otros lugares. Fuimos también a hospitales, pero bueno, al final hicimos anuncios de prensa y también por la radio para que sus amigos nos dijeran que si lo habían visto o no. La desaparición forzada que sufrió mi hermano es una táctica que utilizó el ejército para crear el miedo, el terror, la incertidumbre y el dolor en las familias. No solo de mi familia, sino de muchísimas familias guatemaltecas que sufrieron la pérdida de sus padres, de sus hijos, de su esposo, de mucha familia. Mis padres se enfermaron muchísimo. En todo eso, pues mi mamá también falleció, mi papá también. Pero mis hermanos también sufrieron, porque 2 se fueron al exilio. Yo también tuve que salir de mi casa por 2 años. Sentimos mucho miedo. Miedo de ser atacados y el dolor de la ausencia y la incertidumbre de no saber nada de mi hermano, de saber también por 29 años, de saber de las torturas que podría haber pasado. Y mucha gente, no solo mi hermano, muchos amigos, muchos vecinos. Nunca dejé de buscarlo. Busqué apoyo, pero aún había mucho miedo de la gente y casi no querían apoyarme. Pero me di cuenta que habían muchas mujeres, mucha gente también aquí en Alta Verapaz, que habían perdido sus familiares. Empecé a aglutinar a mujeres y solo en 2 municipios de aquí de la región norte del país había contabilizado 700 mujeres y más de 600 habían perdido a sus esposos. Había tanto miedo en ellas, pero estas mujeres valientes nos pudimos asociar en una organización y empezamos con el trabajo de buscar a nuestros familiares. En esta organización nos centramos primero en la atención psicológica
que todas necesitamos por el momento vivido y sufrido en nuestras casas en silencio, con los hijos y con la familia en general. Muchas de ellas perdieron sus tierras y muchas de ellas estaban deambulando de un lugar a otro porque no tenían dónde estar con hijos pequeños. Quiero mencionar y quiero contar también la entrada a Creompás, a un lugar que fue el cementerio más grande de Latinoamérica, donde FAFG fue el protagonista principal para sacar a más de 533 osamentas. Y nunca nos imaginamos que dentro de esas 533 estaba mi hermano. Fue un 20 de febrero en el 2012 cuando el Ministerio Público, juntamente con la Policía Nacional Civil, FAFG, con sus antropólogos y sus demás acompañantes, gente que fue muy valiente también en decir dónde estaban las fosas comunes. Ahí estuvimos nosotros como mujeres acompañando a FAFG durante meses para ver si podíamos ver dentro de las fosas a nuestros familiares. Nunca nos imaginamos, nunca como familia, que era una de las fosas que se encontró un poco retirado del centro de la zona militar. Mi hermano estaba boca abajo, estaba también con una soga de una camisa militar al cuello. No sabemos si lo ahorcaron. También en un agosto de 2015, FAFG nos entregó las osamentas de mi hermano Otto. Nos dio mucha tristeza, al igual que mucha gente sufre todavía el hecho de que no saben el paradero de sus familiares. Mis padres ya habían fallecido, pero yo siempre les prometí que si llegáramos a encontrar a mi hermano, que iba yo a enterrarlo, aunque ellos no estuviesen ya. Cuando lo velamos pensamos que por la situación que se vivía de miedo, no íbamos a tener gente en el velorio. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? De que más de 200 personas nos acompañaron en el velatorio de mi hermano. Lo hicimos prestamos una iglesia y se llenó mucho la iglesia de amigos, de nuestros parientes lejanos, de catedráticos, de mucha gente que también estaban buscando a sus familiares, muchos campesinos, muchas mujeres que llegaron toda esa noche a acompañarnos. Esa noche mucha gente dio testimonio del trabajo que mi hermano hacía. Toda esa noche estuvimos con mucha gente y ahora solo falta continuar el proceso judicial para condenar a los responsables de esos crímenes de lesa humanidad. Ahora que viene el 1 de noviembre, tenemos donde ir a dar unas flores. Mi hermano descansa a la par de mis papás, porque antes de que mi mamá muriera, mandó a hacer una tumba para él a la par de ellos. Yo creo que mucha gente sufre igual que mucha gente que todavía no ha encontrado a sus familiares. Muchísimas gracias, doña Marta, por abrir su corazón y compartir nuestros sentimientos. Realmente muy agradecidos todos los que estamos hoy de poder saber su historia y la de su familia. Muchísimas gracias. Continuamos con doña Rosalina. Doña Rosalina, en la misma línea la pregunta: ¿cómo ha sido su experiencia y la experiencia de Conavigua en los casos de desaparición forzada?
¿Cómo usted y su organización ha estado involucrada en este proceso? Bueno, Sekeri Bonogel, Kinkabomar, Kimatioshir, Riramar. Muchísimas gracias en primer lugar al espíritu, a la historia de muchos de los hermanos y hermanas que fueron víctimas de desaparición forzada. Abrazo a cada uno de ustedes y desde el corazón y decirles que para llegar a entender la necesidad de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, primero abrazamos la vida con todo coraje y empezar a luchar contra la muerte que estaba siendo provocado por militares, por grupos paramilitares, y también por todo ese terror que afectó las familias, las personas y las comunidades. Y luego empezar el trabajo de organizar a las mujeres, organizar también a sus hijos y empezar entonces a entender qué es luchar por los derechos humanos y qué es luchar por los derechos también de los pueblos indígenas. También vencer el miedo, vencer el terror y empezar a levantar la voz, empezar también a sensibilizar a las mujeres, a las familias de la necesidad de no callar, la necesidad también de empezar a buscar a nuestros familiares en los destacamentos militares, en las municipalidades, en las iglesias, en las escuelas y también en terrenos baldíos donde pensamos que tal vez por allí fueron dejados a nuestros familiares. El trabajo de Conavigua entonces fue empezar a lanzar el llamado de voz a voz entre mujeres, entre familia, entre comunidades, para empezar a fortalecer la organización social comunitaria, pero también para empezar a buscar entre nosotras mismas el apoyo para iniciar nuestro camino. También la necesidad entonces de Conavigua más adelante trabajar la sanación, porque el miedo genera también mucho temor para organizarse, para hablar, para denunciar. Sin embargo, al tener toda esta etapa de solidaridad entre nosotras, inició entonces la denuncia sobre los abusos sexuales contra las mujeres, los abusos contra las familias que tienen familiares de personas detenidas, desaparecidas, así como también empezar a empoderar a las mujeres que tenemos derecho a buscar a las familias, tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a existir, a exigir justicia y derecho también a vencer ese miedo que dejó toda la etapa de los más de 36 años de militarización. No fue fácil porque significa encarar a los agresores de violaciones a derechos humanos que los teníamos en las comunidades, que sabíamos que era el ejército, que sabíamos que eran los que secuestraron, torturaron y masacraron las comunidades. Entonces, el empoderar a las mujeres al no olvidar el pasado, el empezar el camino de búsqueda de desaparecidos,
fue un trabajo muy largo. También empezar el trabajo desde Conavigua a sistematizar, a recordar los momentos trágicos de la presencia militar en las casas, en las calles, en las iglesias, y bueno, empezar a narrar, a escribir pequeñas historias que nos serviría para poder llevar nuestras denuncias en el Ministerio Público, llevar la denuncia también a instituciones de derechos humanos, empezar a denunciar públicamente en los medios de comunicación sobre la exigencia de la verdad, de la justicia y también de la reparación. Es muy importante ver que las mujeres no solo también nos quedamos en el dolor, sino también, como decía, abrazar la vida, abrazar la verdad como una forma de hacer que no quede en la impunidad todas las desapariciones forzadas, las violaciones sexuales contra las niñas, contra las adolescentes, contra las madres embarazadas, contra las abuelas y contra también las señoritas. Fue muy importante ver el ánimo de las mujeres para empezar ese largo camino que nadie se imaginaba dónde iba a terminar. Todos sabíamos cómo comenzó toda esta lucha a través del empoderamiento de las mujeres, pero también siempre hemos dicho que nosotras resurgimos desde las cenizas de las masacres para empezar a buscar la verdad y que ya no seamos tal vez nuestras voces que hablen, sino sean las voces de las osamentas, las voces de esas osamentas que se quedaron amarrados, que se quedaron también con la boca cerrada, se quedaron con los ojos vendados abajo de la madre tierra. La madre tierra, yo diría, fue nuestro mayor aliado para devolvernos a las hijas y los hijos que buscábamos. Obviamente esto no se puede decir nos falta 5 años, nos falta 10 años, porque sabemos que es un tiempo largo para poder encontrar a nuestros padres, nuestros hijos, las madres, las hijas, los nietos, las nietas y también otros familiares. El trabajo entonces de Conavigua tiene que ver con vencer todo ese miedo que generó la presencia militar, pero hoy podemos decir que salimos de ser víctimas a ser protagonistas de nuestro destino y a ser protagonista también de la verdad y de la justicia. Muchísimas gracias, Rosalina, por compartir con nosotros toda esa sabiduría y fortaleza y sobre todo la lucha de todas las mujeres que han trabajado en Guatemala por tener un país mejor, ¿verdad? Esas mujeres de Conavigua que han acompañado todos los procesos. Muchísimas gracias. Vamos a tomar algunas preguntas del público ahora para luego seguir con las preguntas que tenemos preparadas para nuestros panelistas. Voy a tomar ahorita la pregunta de Francisca. Ella nos habla refiriéndose sobre esta pregunta es para Freddy Pecherel. Entonces, Freddy, si nos podrías compartir, la pregunta es, muchos miembros del equipo de FABG trabajan durante décadas, 10, 20 años. Me pregunto, ¿cuál es el secreto? ¿Es porque es más que un trabajo? Sí, no, efectivamente creo que es una misión de vida y en la fundación muchas personas encuentran una mística de trabajo que no se encuentra en muchos lugares porque, bueno, para nosotros ha sido el como guatemaltecos, cómo poder ayudar a descubrir la verdad y cómo poder contribuir con nuestros conciudadanos, personas que aquí me acompañan, y yo creo, les voy a decir desde mi parte cuál ha sido.
yo crecí fuera del país y regresé y siento que tengo un nivel de responsabilidad por haber podido salir del país tan fácilmente y que mi familia se salvara de todo lo que pasó. Y es una manera de volver al país, de traer a través de lo que nosotros hacemos eh, una esperanza que no se tuviera sin que el grupo son 90 personas que trabajan en la fundación, antropólogos, arqueólogos, economistas, comunicadores, abogados, eh, y realmente es un equipo que en conjunto dedica su vida a caminar a la par de las familias, a escuchar a las familias. Entonces, eso de cierta manera lo absorbe a uno y al mismo tiempo nos damos cuenta de que los casos no se resuelven así nomás. Estos son procesos largos. Y entonces uno puede ver la evolución de estas cosas. Podemos regresar al caso del hermano de doña Marta, creo Paz. Estuvimos ahí por 2 años y hasta la fecha seguimos identificando personas. Y entonces yo creo que el hecho de poder desenvolverse en Guatemala haciendo algo que para lo cual las personas están profesionalmente capacitadas, pero que encima ayuda a descubrir la verdad y encima contribuye en encontrar la dignidad de estas familias y mientras los acompañamos en la búsqueda y la identificación, pues yo como director les quisiera decir que es porque tenemos un excelente jefe, pero la verdad es que lo que hacemos es tan importante que yo creo que las personas vienen aquí y se dan cuenta de su lugar en Guatemala y su lugar en el mundo y lo canalizan a través de esta institución. Y somos muy afortunados de que estas personas entregan grandes partes de su vida a este gran esfuerzo que es el buscar la verdad y la dignificación de las familias. Gracias, Freddy. Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con las preguntas de las personas que están participando. Tenemos una pregunta de Amy Ross. La pregunta es, ¿cómo ven su rol a nivel internacional? Esta es para los 3 panelistas. Vamos a dar la palabra en orden. Primero doña Rosalina, después doña Marta y después Freddy. ¿Cómo ven sus roles a nivel internacional y sus luchas locales también tienen impactos afuera? Esta es la pregunta. Rosalina, le doy la palabra. Bueno, yo creo que para decir en cualquier parte de este planeta donde estemos, la necesidad de que se respete la vida de toda persona, porque el derecho a la vida es un derecho universal y nadie tiene derecho a cortarlo, anularlo, aniquilarlo o desaparecerlo. Y por eso es que creo que el trabajo que se ha realizado a nivel internacional es más que compartir y aprender, porque todas las personas hacemos algo en pro de la vida, en pro también de los desaparecidos, en pro de la verdad, en pro de la justicia. Entonces, si los derechos humanos es de aplicación universal, creo que el trabajo que también estamos llamados a hacer debe ser universal, de compartir junto a otros pueblos que han pasado por estas mismas historias, porque debemos de decir que cuando no hay respeto al pensamiento, a la diferencia, a las culturas o cuando no hay respeto a la vida, si esto se violenta en cualquier parte del mundo, allí tenemos que estar para exigir que se respeten estos derechos humanos y para ello hemos tenido que acudir también a organismos internacionales como Naciones Unidas, como las comisiones dentro de Naciones Unidas, dentro de la Comisión Interamericana, dentro de congresos internacionales para hablar de la verdad y de la justicia. Y yo sí creo profundamente que hay
hay una enorme necesidad de hacer este trabajo internacional porque el derecho a la vida es un derecho universal. Gracias. Muchas gracias, doña Rosalina. Ahora le doy la palabra a la señora Marta. Sí, después de lo que pasó, después de lo que estaba aconteciendo en Guatemala, pude salir fuera del país. Ahí fue también una forma de dar a conocer al mundo lo que estaba pasando. No solo aquí en Cobán, sino también muchos lugares de aquí de Guatemala. Pero no me creían la atrocidad de la brutalidad en que estaban siendo aniquilados los pueblos indígenas, porque era una forma de racismo, una forma de discriminación contra los pueblos indígenas. Se querían exterminarnos porque esos incendios, esos allanamientos, esos arrasamientos de comunidades enteras, eso no tiene nombre. Eso solo es una forma de genocidio, una forma de exterminio que también lo han vivido en otras partes del mundo, sobre todo donde hay pueblos indígenas. En Chile, en Colombia se está viviendo mucho esto, en México, Nicaragua. Hay lugares donde ya solo quedó una persona que fue también aniquilada. Fui buscando también algunos informes de lo que pasó en República Dominicana. Ya solo dejaron una estatua del último indígena que exterminaron. Y así creo que lo quieren hacer aquí en Guatemala, porque en cada territorio donde hay níquel, petróleo y donde hay metales preciosos, lo que hacen es violentar los derechos de los pueblos indígenas. Es triste reconocerlo, pero solo algunos países se pronunciaron de lo que estaba pasando en Guatemala. Pero sí, me duele mucho reconocer que muchos niños inocentemente se fueron en esta guerra sucia, pero sí se ensañaron con los pueblos indígenas. Y eso fue lo que duele todavía. Pero estamos todavía para divulgar un poco más al mundo que seguimos con esto, seguimos con la represión, seguimos con la violencia que existe en los 4 puntos cardinales de varios países del mundo, sobre todo aquí en Guatemala. Muchísimas gracias, doña Marta. Entonces, Freddy, te doy la palabra para la misma pregunta. Sí, muchísimas gracias, Nancy. Yo creo que hay que dividir la respuesta. Uno, a nivel internacional, nosotros obviamente nos interesa compartir lo que pasó en Guatemala. Resulta que es de los conflictos menos conocidos. Y cuando yo comienzo a hablar en universidades o en foros, muy pocas personas han oído de lo que pasó en Guatemala. A pesar de la magnitud y la cantidad de víctimas, a pesar de que estamos a un país de Estados Unidos, a pesar de muchas cosas, el conflicto, los resultados terribles, las víctimas, seguimos siendo bastante invisibles en el mundo. Y eso es importante que lo tratemos de cambiar. Lo otro es que resulta que la fundación, las familias y la sociedad civil han logrado hacer algo en Guatemala que no se ha logrado en muchos lugares. Y entonces compartimos experiencia de nuestros logros, de nuestras identificaciones y de nuestra manera de trabajar. Yo creo que lo que más nos define a nosotros es cómo podemos trabajar en sintonía con los familiares, con las organizaciones, cómo nosotros traemos a la mesa no un sistema forense tradicional, el cual se encuentra en todos los países del mundo, sino un nuevo sistema que se enfoca en las familias, que se enfoca en la verdad, que se enfoca en la dignidad, que se enfoca en escuchar y en entender lo que esto le hace a una persona y a su familia por generaciones. Y el compartir eso es una responsabilidad nuestra con el mundo. Tercero, creo yo que, tal como lo dijo Rosalina y como lo dijo doña Marta, esto sigue pasando
ha pasado y seguirá pasando en muchos países del mundo, y familias nos necesitan a todos, porque tienen el derecho, y si nosotros podemos contribuir a esa búsqueda de alguna manera, ya sea dándoles el ejemplo, que si se puede en un país como Guatemala, también se puede en Sri Lanka, o en Bangladesh con los Rohingya, o en Colombia. Saludos a todos los hermanos de Colombia y saludos a todos los hermanos de México, donde estamos trabajando actualmente, donde lo que estamos haciendo es compartir la experiencia de cómo trabajamos y también compartir todas las cosas que no nos han salido bien y las cosas que nos han salido bien, porque esto es demasiado importante para hacerlo solos. Y yo creo que esto es el mensaje que hay que llevar a nivel internacional, que los necesitamos a todos. Lo que dice Rosalina es cierto. Digamos, los derechos son universales. Imagínense si esto les pasara a ustedes donde estén. Si les pasara a ustedes, ¿qué harían o qué no harían para buscar a su familiar? Pues eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en Guatemala. Todo para buscar a esas personas. Y tratamos de llevar ese mensaje a nivel internacional. Gracias, Nancy. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, Freddy, ahorita por tu respuesta. La verdad es que resaltaron muy bien esa importancia de abrir esa puerta al mundo y que se conozca lo que sucede en Guatemala y la importancia de cada una de las historias que nosotros vemos acá y que es importante que se conozca. Muchísimas gracias por compartir esta información. Tenemos una siguiente pregunta, esta para Freddy Pecherelli. Esta pregunta va en la línea del tema de tomas de muestra en adopción de niños que fueron dados en adopción de Guatemala que están en otros países. Vamos a unir la pregunta de Florian y la de Lizzie. Y ellos nos preguntan, ¿hay alguna forma de mandar una muestra de sangre para FAPG que no sea acudir a los tribunales, sino que sea a través de enviar su muestra y que FAPG pueda analizarla y compararla con las muestras que tienen en Guatemala? Entonces te doy la palabra, Fred. Sí, no, muchísimas gracias. De hecho, actualmente la Fundación se encuentra desarrollando un programa específicamente para trabajar con ahora adultos, pero niñez dada en adopción durante el conflicto. Ahora, sí es importante saber que el día de ayer el gobierno de Guatemala inició 2 planes, uno a través de la CNA, donde pueden meterse a hacer una búsqueda si fueron dados en adopción, y otro creo que es a través del RENAP. Pero yo no creo que ninguno de esos esté centrado y enfocado en los casos de adopciones que ocurrieron durante el conflicto. Lo digo así porque efectivamente niños dados en adopción son miles de miles. Y entonces yo oí que son alrededor de 50,000 niños que fueron dados en adopción en las últimas décadas y un grupo grande de esos durante el conflicto. Lo que estamos tratando de hacer es comenzar, y de hecho hemos comenzado a tomar muestras genéticas de personas que tengan duda de dónde son, o si aquí sería un poco al revés. Es decir, en vez de estar buscando al desaparecido, la familia buscando al desaparecido, el desaparecido, que en este caso son estos niños que fueron dados en adopción muchas veces ilegalmente, están buscando a sus familias. Y podemos utilizar el banco genético de la fundación de esa manera también. Y entonces, lo que hacemos es enviamos vía correo un kit donde se les acompaña vía electrónica para que se pinchen el dedo, nos den un par de gotas de su sangre, firmen el consentimiento informado y después nosotros lo procesamos y lo metemos al banco. Es un nuevo programa, lo estamos haciendo, hemos tomado muestras en Canadá, en Estados Unidos, estamos hablando con una organización en Bélgica. No tenemos ningún problema con hacerlo también en Francia, y lo que queremos hacer es que sea un proyecto mundial. Sabemos que niños fueron dados en adopción a todo el mundo, básicamente, durante esos años, y estamos trabajando arduamente, porque es otro grupo de víctimas del conflicto. Y creo yo que podemos tener muchos logros y comenzar un proceso y un programa que puede ayudarlos a entender de dónde es que vienen y ojalá encontrar a sus familias. Muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de Clara. Esta pregunta es para Rosalina. Rosalina, la pregunta es en referencia al Memorial Paisajes de la Memoria en Comalapa. Aquí lo que nos preguntan es,
¿Pueden compartir sobre la exhumación de Comalapa y el proyecto memorial Paisajes de la Memoria? ¿Cómo surgió este proyecto? Esta es la pregunta. Le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque eso nos permite seguir ampliando información. La idea surgió desde el momento que llegamos allí por primera vez, donde teníamos alguna idea de que podrían estar allí nuestros familiares. Y bueno, al hacer la exhumación resulta que quizá contribuimos para que otros familiares puedan encontrar al familiar que estaban buscando por décadas. Y mirábamos la importancia que tenía de no olvidar ese lugar, porque allí quedó la historia, allí quedó la sangre, allí quedó también el cuerpo de tantas personas que fueron, enterrados como XX por parte del ejército. Entonces, aquí todo el trabajo es siempre con el apoyo también de nuestros familiares que ya pasaron a esa otra dimensión de la vida, porque todo se fue abriendo para nosotras, en especial desde que cuando entramos allí, muchos dueños de los pequeños terrenos en ese lugar decían que ellos por respeto ya no quieren trabajar su tierra, ya no podían cultivar allí. Al mismo tiempo nos contaron sus historias como dueños de terrenos que muchas veces sentían la presencia allí de voces extrañas, de llanto, de risa, de canto, y por esa razón ya estos dueños de terreno ya no querían trabajar por respeto, porque al final supieron que allí fueron enterrados tantas personas. De allí es que uno de estos dueños de terreno nos vendió el lugar, aunque en ese momento no teníamos dinero, pero nosotras nos dimos a la tarea de buscar dinero para poder comprar ese terreno. Quizá en medición es tan pequeño, pero para nosotros es tan grande para hacer memoria, para hacer historia. Y bueno, al tener ya como propiedad ese pequeño terreno, se nos ocurrió, pero también, como decimos, para los pueblos indígenas dentro de la cosmovisión, siempre se da mucho crédito y con profundo respeto cuando hay algún mensaje de los muertos en los sueños. A través de los sueños, tantas compañeras recibieron mensaje de los muertos para decir que ellos quieren retornar, que todos los que habían sido exhumados en el lugar, que necesitaban retornar al lugar. Entonces, creo que Freddy se recordará de las veces que abordamos, queremos que retornen otra vez, pero pues obviamente era hacer un trámite muy engorroso con los tribunales, pero también con las instituciones oficiales del Estado para hacer que pueda ser aprobado enterrar otra vez los muertos ahí. Entonces, logrando en primero el lugar, luego también Conavigua había construido un salón para la memoria, porque en nuestros pueblos siempre hay nimajay. Los nimajay se construyen para todo el trabajo comunal. Entonces, al construir ese nimajay allí, o sea, la casa grande, decíamos, se hizo un mural y también ese mural fue construido a través de mensajes
que se recibieron en los sueños y todo esto, pues las arquitectas que estuvieron al frente de poder hacer toda esta construcción, tuvieron la capacidad, pero también la sensibilidad de aceptar todas las ideas, todos los mensajes y luego hacer como el diseño de construcción y bueno, mientras que caminábamos también haciendo todas las gestiones institucionales, luego se nos aprobó pues hacer otra vez el entierro y se buscó la fecha dedicado al día de la desaparición forzada, el 21 de junio, que fue el día que decidimos recibir y enterrar con amor a todos las personas que se encontraron allí y bueno, aunque no encontramos a los nuestros, podemos decir que de las compañeras que hicimos la solicitud de exhumación pensando que íbamos a encontrar allí a nuestros familiares. Yo buscaba a mi papá, buscaba a mi esposo, buscaba a muchos amigos y otros familiares, pero no los pudimos encontrar. Sin embargo, encontramos a otros para cumplir con ese deber moral e histórico con el conflicto armado y entregar esos otras osamentas para otros familiares. Entonces, ahora es el lugar donde nos encontramos siempre entre los vivos y los muertos. Es el lugar que le hemos denominado Bosque para la Paz, lugar para la paz, lugar para el diálogo y es muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque ese lugar, pues también hemos recibido muchas delegaciones que quieren saber de la historia, que quieren saber qué pasó con el conflicto y entonces allí nos hemos encontrado y bueno, es un lugar de acogida, ¿verdad? Donde nuestros muertos siguen hablando hoy en día y bueno, cada día de muertos ahí estamos, cada 21 de junio ahí estamos, cada 25 de febrero ahí estamos, cada día de la mujer, día del padre, día de la madre, pues siempre nuestro lugar de encuentro y de acogimiento también para entrar en ese diálogo con la madre naturaleza. Gracias, Rosalina. Invitados todos al Memorial en Comalapa. Realmente es un lugar donde uno siente una paz y tranquilidad muy grande. Si pueden tener la oportunidad de visitarlo, están muy invitados todos. Está abierto al público. Tenemos otra pregunta. Esta es para la señora Marta y para Rosalina. Esta pregunta va más orientada al tema de qué compartir, cómo dar una guía para las nuevas generaciones. ¿Cómo podemos preparar a las nuevas generaciones en estos temas? Doña Marta, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, dentro del Consejo de Mujeres Mayas hemos aglutinado también a muchas señoras que ya están muy ancianas, pero siempre traen a sus hijas. Entonces, las hijas también las hemos ido capacitando en muchos aspectos, ¿va? Para la vida, porque muchas no estudiaron, porque no está el papá. Otra cosa es que también se han hecho actividades en el convento parroquial aquí en Cobán, donde hemos expuesto, bueno, como una parte, ¿verdad?, de todo lo que pasó durante el conflicto, con muchas fotos. Hemos ayudado también en esto, pero hemos invitado a muchos estudiantes, tanto de las escuelas primarias, de los institutos, de las universidades, pero muchos niños no saben qué es lo que pasó y se quedan escribiendo, se quedan con preguntas. Tenemos también tal vez 1 kilómetro de ideas que los niñitos han
puesto en ese papel y lo hemos guardado para tal vez en el futuro un museo, para que vean que también lo que pasó en todo el país. Muchos decían, ¿cómo es posible que mi papá esté involucrado en esto? Muchos niños tal vez les abrimos la mente y el corazón al ver estas fotos, pero sí cada año tratamos de hacer conciencia de la juventud para que sepan y que la memoria de lo que pasó pues no se pierda. También últimamente hemos pensado en que la gente se está muriendo. Tanta gente que espera los restos de sus familiares, pero a raíz de lo que han sufrido, se están muriendo de muchas enfermedades. Entonces, la juventud ahorita, pero hablo de mujeres, ahorita tenemos 500 mujeres que están haciendo un proyecto de ahorro, porque ya les enseñamos muchas cosas, pero para que la gente no sea tenga dependencia de otros, les enseñamos también a cultivar. Les dimos semillas y la gente que pudo lograr sus productos fueron al mercado y con esas ganancias empezaron un ahorro. Ya tenemos como 20 grupos en diferentes aldeas para que la gente también pueda tener cómo salir adelante para que puedan estudiar las nuevas generaciones. Pero sí, no nos hemos quedado ahí, sino tratamos de hacer algo que pueda impactar a nivel departamental, aunque algunos se han enojado, ¿verdad? Que tienen vínculos y familiaridad con el ejército, pues no les ha gustado esto. Pero la unión hace la fuerza. Hemos tratado de llamar a las personas que han perdido su familia de diferentes aldeas y a veces sí nos hemos juntado. Ahorita pues vamos a hacer a veces se hacen misas solemnes con el pastor, con un guía espiritual, para que venga toda la gente, porque también es importante el respeto, ¿verdad?, de las religiones. Aunque algunos hoy día, pues hay iglesias que están diciendo que para qué van a seguir con eso. Traten de olvidar, traten de perdonar. Y eso es un obstáculo también para seguir con actividades, porque mucha gente ya no quiere dar su ADN, ya no quiere saber nada de su familia, porque así le dijo el pastor, porque así le dijo su iglesia. Pero sí vamos a continuar con las actividades en pro de la juventud para que haya memoria y una memoria histórica, y estamos pendientes también de hacer algo para que esto no se pierda. Muchísimas gracias, doña Marta. Nosotros siempre aplaudimos todo el trabajo que ustedes están realizando y mucha claridad para explicarnos este proceso que están llevando a cabo con los jóvenes. Ahora, Rosalina, la misma pregunta sobre qué compartir a las nuevas generaciones. Bueno, en el caso de Conavigua, como desde la lucha contra la desmilitarización hemos involucrado a los hijos, hemos involucrado también a otras juventudes para la lucha contra la desmilitarización del país, y de esa cuenta también estamos ahí sí que comprometidos de llevar la memoria, llevar la historia con la juventud. En los últimos años hemos tratado, en el caso de Comalapa, en el caso de otros municipios del Quiché, de crear espacios de reflexión con jóvenes para que se interese con la verdad. Y de esa cuenta, bueno, casi todos los papás o las familias también siempre han escuchado los hijos, las hijas, los nietos o bisnietos, solo por lo que cuentan, digamos, las abuelas, los abuelos, porque siempre nos cuesta también a los papás abordar
la verdad con los hijos. Entonces, son los hijos que también se han interesado en empezar a hablar. Entonces, ya ahora hay muchos hijos e hijas que también han escrito las historias de sus papás, la historia del abuelo, de la abuela. Y también hemos visto, por ejemplo, en el caso de Comalapa, que hay hijas, hay hijos, hay nietos que empezaron a hacer poemas. Poema para el abuelo, poema para la abuela, y entonces es una forma de hacer memoria y hacer historia también, recuperar esa historia de dignidad y de servicio comunitario de las y de los desaparecidos, porque siempre para la gente común y corriente piensan que el ejército mató o desapareció a las personas por ser comunista, por ser guerrillero, por ser malo, por ser antidemocrático. Sin embargo, todos nosotros que conocemos el servicio social comunitario de los líderes, de las lideresas, sabemos que es necesario recuperar la dignidad y el honor y el servicio también que muchos de ellos prestaron a la comunidad. Y por ello, este trabajo debe ser de la juventud, porque muchas de nosotras como mujeres no tuvimos, las abuelas no tuvieron oportunidad de ir a la escuela. Tampoco tenemos oportunidad ahora de manejar la tecnología. Hoy los nietos, nietas son los que conocen la tecnología y entonces les decimos, tomen fotografías, escriban la historia de sus abuelos. Hay que correr para conocer historia de abuelas. Entonces, pero también se ha hecho conciencia con la juventud para dar las muestras de ADN, porque esto puede contribuir para identificar a nuestros muertos. Entonces, creo que el trabajo de memoria es un trabajo muy grande que hay que hacer con las nuevas generaciones, porque todos los adultos de hoy, pues algún día o nos vamos a cansar o nos vamos a enfermar. Y como pasa ahora con la pandemia, cuántos abuelos y abuelas se nos están yendo, ¿verdad? Porque la pandemia se los está llevando. Entonces, necesitamos, ahí sí que como juventudes, como adolescentes, empezar a hablar con las abuelas, con los abuelos, con los papás, para saber de la propia verdad de nosotros, porque la verdad que nos da el Estado, los funcionarios, está apegado a otros intereses, en criminalizar esa memoria y esa historia. Pero nosotros los vamos a dignificar, dignificar su trabajo, dignificar también la lucha por la verdad tiene que ver con que tomen conciencia de que como juventud deben aportar para identificar a los y las desaparecidos, pero también a contribuir para que todos estos hechos de genocidio y de delito de lesa humanidad no se repita nunca más. Y esa no repetición tiene que ver con el papel de la gente adulta, anciana, de la juventud, de la adolescencia y también de las niñas y niños. Obviamente tenemos que buscar metodologías a través de pintar, a través de escribir o a través de los juegos, a través de la poesía. Creo que hay mucho que trabajar con la juventud para que la memoria y la historia perdure en el tiempo y en el espacio. Gracias.
Muchas gracias, Rosalina, por su respuesta. Muy, aplaudimos mucho, como les dije anteriormente, el trabajo que ustedes están haciendo con todos los familiares, con todos los niños, con todas las personas que son parte de la organización y también a quienes se acercan a conocer lo que sucedió y también a dar su muestra genética, participar en los procesos de la búsqueda de las personas desaparecidas. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Vamos a cerrar este bloque de preguntas y respuestas con la última pregunta para Freddy Pecherelli. Esta pregunta es de Gordon, de Sudán del Sur. Dice, mi organización trabaja con víctimas y testigos de desaparición forzada en Sudán del Sur. ¿Cómo puede el equipo de FABG apoyar a la búsqueda de personas desaparecidas y ayudar a combatir la impunidad en Sudán del Sur? Entonces, con esto te doy la palabra. Muchísimas gracias, Nancy. Hola, Gordon. Qué gusto y gracias por acompañarnos. Gordon, si te acuerdas, creo que tu participación en lo que es la Academia Forense es parte de lo que estamos tratando de hacer cuando compartimos esa experiencia y compartimos la metodología con la que la Fundación trabaja. Insisto que nosotros lo que estamos tratando de hacer es de tener un enfoque específico hacia la búsqueda de desaparecidos, donde se entienda que tenemos que tener a personas, investigadores que enlazan con los familiares, a arqueólogos que buscan las fosas, a antropólogos que analizan los cuerpos, a genetistas que pueden ver el ADN tanto de las muestras de los familiares como de los cuerpos, y a toda una unidad que nos ayuda a confirmar esa información. Depende mucho de lo que esté pasando en cada lugar para poder aplicar eso u otras cosas. En algunos lugares, por ejemplo en Sri Lanka, siempre nos decían que sus familiares no estaban muertos, sino que estaban vivos y que hay que buscar entre los vivos. Y entonces yo creo que eso es muy importante a cada país, es entender lo que los familiares quieren. Eso mismo pasaba en Guatemala y cuando familiares de Sri Lanka le hicieron esas preguntas a familiares guatemaltecos, Rosalina creo que estaba en esa ocasión, en la Antigua, cuando eso pasó, y doña Blanquita de Fandegua contestó que en Guatemala ella iba tanto al hospital, a las cárceles, a las morgues y a los cementerios todos los días. Y entonces estaba buscando entre los vivos y entre los muertos. Yo creo que eso es lo que se requiere apoyar, es comenzar a entender las particularidades del país. A veces los sistemas, insisto que los sistemas tradicionales forenses no están hechos para hacer este tipo de investigaciones y tenemos que pensar en si en Sudán del Sur hay que trabajar con las autoridades o hay que hacer un esfuerzo separado de las autoridades como lo fue la fundación en su momento, es decir, a través de sociedad civil. Pero lo que sí es importante también entender de este trabajo es que todas las investigaciones que hace la Fundación de Antropología Forense en Guatemala son investigaciones criminales dirigidas por el Ministerio Público. Entonces, trabajamos con esa institución del Estado, a pesar de que no recibimos el apoyo del resto del Estado. Y entonces, sí es importante tratar de descifrar eso, pero Gordon, en nosotros tienes un aliado y lo hemos estado pensando y hemos estado buscando maneras de poder generar y crear capacidad local para que ustedes puedan iniciar esta búsqueda e identificación de sus familiares, ¿verdad? Y eso es algo que hay que hacer en cada país. Clyde siempre nos decía que él nos podía enseñar mucho, pero el problema de Guatemala es de los guatemaltecos. Y lo mismo tratamos de decirle a nuestros colegas mexicanos y a nuestros colegas colombianos. Estos son procesos de largo plazo y así como Rosalina habló de Comalapa, yo solo quisiera tocar un poquitito ese caso. Cuando nosotros enterramos esos 172 cuerpos, teníamos 48 desaparecidos. Hoy en día, 3 años después, tenemos 72 identificados y ahora solo 148 desaparecidos que no hemos identificado ahí. Y eso es a través del tiempo, hemos logrado ir avanzando y encontrando espacios de cómo funcionar. Ese lugar, aparte de ser un memorial, aparte de estar en suelo sagrado, aparte de enseñarnos
sobre memoria, sobre justicia, sobre dignidad, sobre las luchas de las mismas mujeres, también es un lugar que tiene los cuerpos de personas que siguen desaparecidas y que estamos en proceso de identificarlas. Yo sé que, Gordon, tú visitaste ese lugar, sé que sabes de dónde estoy hablando, pero hay que buscar esos caminos. Yo creo que el primer camino para ustedes es tratar de identificar qué tan grande es el problema y cuáles son las posibles vías, y cuenta con nosotros. Freddy, escuchándote hablar sobre la experiencia de FABG, surge esta pregunta. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas durante el proceso de búsqueda e identificación de personas de todos estos años de FABG? ¿Podrías complementarnos tu respuesta con esto? Uy, las lecciones siguen. Y de hecho, cada vez que yo escucho a Rosalina o a doña Marta, sigo aprendiendo mucho. Creo que lo primero es eso, escuchar a los familiares. Eso es algo que yo sé que suena simple, pero digamos en lugares como Comalapa o Creo Paz, yo creo que Rosalina lo mencionó los sueños. Si uno fuera un forense tradicional, con autorización para buscar cuerpos en un lugar, va a los lugares sospechosos, busca depresiones, montículos, pasa sus georradares, vuela sus drones y hace lo que tiene que hacer y piensa que con eso es suficiente. Pero en Guatemala hemos aprendido que no es suficiente. Que hay señoras que soñaron que bajo ese árbol está su ser querido. Y tenemos que ir. Es nuestra responsabilidad de escuchar a esa señora e ir a buscar bajo ese árbol. Yo creo que es importante que tengamos claro que este proceso no es nuestro. Esta búsqueda no es nuestra, es de ellos y de ellas. Y entonces es nuestra responsabilidad hacer lo posible por asegurarnos de que estas familias, estas señoras, estos familiares, todos estén tranquilos, que nosotros hicimos todo lo posible. Y eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Eso creo que es de las cosas más grandes. Lo otro es, lecciones aprendidas, es que no hay producto terminado y no hay caso que se pueda resolver al 100%, pero eso sí nos dice que podemos seguir avanzando. El otro día, por ejemplo, hace un par de meses, todavía hay personas que están siendo identificadas de las 2 torres en Nueva York después del atentado terrorista. Eso es a pesar de que Nueva York y Estados Unidos tienen todos los recursos del mundo para hacer esos casos. Siguen habiendo identificaciones 20 años después. Entonces, también es nuestra responsabilidad incorporar nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer las cosas, buscar a nuevos familiares. Entonces, lección aprendida es no darnos por vencidos, incorporar nueva tecnología todo el tiempo. Seguir trabajando siempre y no olvidar lo más importante, que la búsqueda en sí mismo es un logro. La búsqueda no es el fin, no es el destino, sino que es el camino hacia eso. Es esa incorporación de los familiares, de incorporar que los familiares nos visiten en los laboratorios. Incorporar y entender cuando pedir una muestra de ADN uno piensa, es algo relativamente simple. No es simple. Un familiar nos dijo a nosotros, un señor anciano, que yo siempre recuerdo, busca a su hija y el señor ahora ya falleció. Pero en ese lapso, en ese camino a buscarla, nos dijo, ahora ya me puedo morir tranquilo, porque sé que hasta entre los muertos la voy a seguir buscando con mi ADN. Y eso me pone a pensar, ¿será que nosotros realmente contemplamos el impacto de este trabajo? Cuando un señor anciano nos puede dar la lección a nosotros de la importancia que para él es compartir esa esencia de quién es él, su cuerpo, para que nosotros tengamos la gran responsabilidad de buscar a su hija, aunque él ya no esté, porque la va a seguir buscando. Entonces, esas cosas son, creo que, las cosas que más tenemos que darnos cuenta, que realmente el impacto de ese trabajo es mucho más allá, va hacia los niños. Yo ahorita en mismo Comalapa he escuchado poemas, he escuchado niñas que quieren ser antropólogas forenses, y yo realmente eso en mi vida me lo imaginé. El impacto del trabajo es gigantesco. Entonces, creo yo que
hemos aprendido muchas cosas, pero apenas estamos comenzando a aprender el impacto real del trabajo. Y que esto es a largo plazo. Este año cumplimos 25 años desde la firma de la paz y realmente creo yo que tanto doña Marta como Rosalina me estarían de acuerdo si digo que apenas estamos comenzando el camino de la búsqueda. Nos falta mucho y entonces tenemos que abrazarnos de la vida, abrazarnos de nosotros mismos, de permitirnos trabajar juntos y entender de que cada uno de estos pequeños logros va construyendo esa esperanza que tienen todos los familiares. Muchas gracias, Freddy. Gracias por tu respuesta. Vemos que el tiempo ha pasado ya y estamos ya con unos pocos minutos apenas. Les había ofrecido el video que íbamos a ver al final, creo que ya no va a ser posible, así que vamos a poner el link para que lo puedan ver en YouTube y súper invitados a visitar la página de YouTube de la Fundación. Pero queremos cerrar con una pregunta muy importante para todos los panelistas. Y es, escuchándolos, vemos que todavía hay muchos retos, todavía hay mucho futuro, mucho trabajo que se puede realizar y que está en proceso. Así que queremos preguntarles a cada uno, doña Marta, Rosalina, Freddy, que nos compartan esa visión que tienen para el futuro. ¿Qué retos hay que abordar todavía? ¿Cómo está todavía latente la esperanza de los familiares? ¿Cómo ven ese futuro para la búsqueda y la identificación de todas las personas desaparecidas? Así que le doy la palabra primero a doña Marta, después la señora Rosalina y vamos a cerrar esta pregunta con la. Gracias, señora Marta. Sí, muchas gracias. Para no extenderme, yo voy a leer rápidamente algunos retos y el futuro y esperanzas que todos quisiéramos, ¿no? Para que cerremos tal vez el tiempo que nos dan para los 5 minutos para las dos preguntas. Los retos actuales es que todas las personas que tengan alguna información sobre cementerios clandestinos, que estén en terrenos militares, en comunidades o fincas privadas, que den a conocer al Ministerio Público o a FAFG, porque faltan 35,000 desaparecidos. Falta mucho por hacer, que la gente hable, que no tenga miedo para poder tener más personas que tengan sus familiares. Agotar los espacios, redoblar los esfuerzos y motivar a organizaciones comunitarias, sociales, iglesias y otras para lograr que todos sus familiares o personas desaparecidas den sus muestras de ADN, agilizando así la identificación de las osamentas encontradas. Que las autoridades militares que se jactan de actuar con coraje y altos valores muestren ahora su valentía y coraje para indicar dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas. Personalmente he participado durante varias semanas en las audiencias del caso Creonpaz, en donde están siendo procesados varios militares de alto rango. Esto nos motivó mucho porque es un avance significativo de la justicia guatemalteca. Sin embargo, este caso está paralizado por más de 2 años a causa de artimañas de los abogados, defensores y por falta de voluntad de una jueza. Esperamos que se agilice lo antes posible este proceso para que se llegue a las condenas necesarias para los crímenes de lesa humanidad. En este mismo contexto, lamentamos muchísimo que recientemente fue removida maliciosamente a la fiscal del Ministerio Público, por nosotros guatemaltecos conocida, encargada del caso Creonpaz, una excelente profesional con larga experiencia, con lo cual perjudica nuestra esperanza de un juicio justo. El futuro y esperanzas. La esperanza del Consejo Mujeres es que sus integrantes puedan recibir algún día los restos mortales de sus queridos familiares para darles una digna sepultura. Ahí está el caso de 4 hermanas que fueron secuestrados sus esposos. Eran gente trabajadora, humilde, de una finca.
Casi la mitad de los trabajadores de esa finca los llevaron en camiones directamente a Creonpaz, o de repente por ahí los dejaron en algún río, porque hay muchas experiencias que nos han contado. Las ancianas esperan con ansiedad el regreso de la casa a la casa de sus esposos, aunque sean sus osamentas. Ya han dado su muestra de ADN, pero ellas dicen que están otra vez intentando hacerlo para ver todavía las osamentas de sus esposos. Incluir en el pensum de la educación a todos los niveles la historia del conflicto armado interno, para que los horrendos crímenes como la tortura, la violación, el secuestro nunca se repitan. Que crezca la conciencia en toda la población, que los conflictos sociales se deben resolver con diálogo y respeto, y no reprimiendo a las comunidades indígenas que defienden sus tierras, sus territorios, como está pasando ahorita mismo en la población quechí del Estor. El Estado no debe resolver los conflictos con represión, es con respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que respete sus tierras, sus montañas, sus ríos. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad de buscar a los decenas de miles de personas desaparecidas, esperamos que FAFG pueda contar con el presupuesto y personas capacitadas para encontrar e identificar a las víctimas. Porque hay una comisión que se creó para buscar desaparecidos y el gobierno no ha cumplido con esta comisión. No ha cumplido con dar los recursos para que puedan avanzar en la búsqueda de los familiares desaparecidos. Agradezco muchísimo de todo corazón el gran trabajo que FAFE hizo y ha hecho y va a seguir haciendo con ese gran equipo que tiene para identificar a las víctimas. Es un gran aporte a nivel nacional y tal vez en un futuro a nivel de muchos países del mundo que están sufriendo lo mismo que sufrió Guatemala. Muchas gracias, FAFG. De nuevo, gracias, doña Marta. Muchísimas gracias por sus palabras. Ahora le doy la palabra a Rosalina. Bueno, quizá para no repetir lo que ya expresaba Nan Marta, creo que solo agregar que una de las grandes esperanzas a que sigamos fortaleciendo toda la confianza entre el trabajo desde los familiares de desaparecidos más el trabajo antropológico forense, pero también es un reto para nosotros hacer que la justicia pueda seguir avanzando. Y porque sabemos que la justicia va a caminar si también vamos a seguir presionando y que también desde las víctimas no nos cansemos. También creo que hay una esperanza muy grande en la juventud para que ellas y ellos puedan darle continuidad a todo este trabajo. Y nuestro enorme reto es que se pueda ir avanzando también de la mano con personas que tienen sensibilidad, que tienen un compromiso en la búsqueda de justicia, de la verdad y la reparación hacia los sobrevivientes de la guerra, puesto que a nivel general hoy sabemos desde el presidente, desde la fiscal general, desde otros escenarios, pues toda la justicia está cooptada, pero que a pesar de ello debemos seguir defendiendo lo que ha costado más de 250,000 muertos. Nuestra dignidad no tiene precio y por lo tanto
el trabajo desde las víctimas también seguirá teniendo esa esperanza con la FABG, con su equipo de trabajo, y solo esperamos que también este trabajo, aunque no tenga apoyo financiero, moral, político desde el Estado, pero sientan que por lo menos tienen nuestro respaldo, tienen nuestro apoyo, y por lo tanto en este trabajo debemos seguir siempre de la mano. Y quiero aprovechar todo el apoyo que han dado distintas instituciones o personas que han apoyado este esfuerzo. Esperamos que no nos dejen en el arranque ni en el inicio, porque todavía hay cientos y miles de personas esperando por nosotros bajo la tierra, bajo el agua y bajo los edificios. Y por lo tanto, este trabajo debe seguir, no debe parar, a pesar de la ley de ONGs que nos quieren imponer, pero solo la verdad y solo la justicia hará libre a todos nuestros desaparecidos. Por lo tanto, mucha suerte, y los abrazamos desde el corazón a cada uno por haber estado con nosotros en esta hermosa mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalina. Entonces, Freddy. Muchísimas gracias, doña Marta. Muchísimas gracias, doña Rosalina. Qué difícil hablar después de ustedes dos, la verdad. Yo lo voy a separar otra vez en dos cosas. Creo que el futuro, yo quisiera de manera personal que fuera un futuro donde alguno de nuestros gobiernos, en nombre del Estado de Guatemala, reconociera lo que pasó, aceptara la culpa, le pidiera a sus órganos que se busque justicia, ya no transición, sino justicia tal cual, y que reconozca y que logre resarcir adecuadamente a las víctimas en todas sus generaciones. Y ojalá yo esté vivo cuando eso pase, si es que algún día pasa. Para mientras, tenemos que seguir luchando para construir un sistema que les pueda brindar respuestas. Y tenemos que contar con ustedes. Entonces, mi mensaje es para todos los familiares. A los que nos han dado sus muestras, gracias. Gracias por confiarnos su esencia, lo más lindo y lo más puro que tienen, que es su ADN. Nosotros seguimos tratando de identificar a sus familiares, pero necesitamos más. Resulta que nuestro banco genético, a pesar de que tiene más de 16,000 muestras, no es suficiente. Necesitamos a más personas de cada familia, por ejemplo. Y ese es un esfuerzo que queremos embarcar muchísimo más en los próximos años. Tenemos que regresar a muchas de las familias donde ya tomamos muestras y asegurarnos de tener no a un hermano, sino a todos los hermanos. Tenemos que comenzar a entender si nuestros familiares migraron a Estados Unidos, vamos a tener que ver si los buscamos allá también. Estos esfuerzos de familia queremos seguirlos apoyando y queremos que sigan empoderando esta búsqueda. Y esperamos que esto nos lleve a algún día donde las familias puedan salir dignamente, sin miedo, a exigir sus derechos y a exigir que se encuentren a sus familiares. Creo que doña Marta, en lo que estaba pidiendo, habla de información para ver dónde están los restos. Pues sí, efectivamente, no solo necesitamos completar los grupos familiares, necesitamos entender dónde están escondidos. Están escondidos estos cuerpos. Siguen escondiendo el paradero de estas personas y necesitamos entender dónde están. En ya sea escuelas, iglesias, caminos, fosas. Si alguien sabe de algún lugar donde cuerpos de personas fueron escondidos, por favor, nos pueden decir a nosotros directamente en la fundación o lo pueden hacer directamente al Ministerio Público. Yo también quisiera tomar la oportunidad para agradecer primero a los familiares.
por la confianza que nos han dado y la fuerza. Y yo lo oí en la voz de Rosalina, donde dice, los familiares no tenemos que cansarnos. Yo siento que también nos está hablando a nosotros en la fundación. Y a veces sí nos sentimos cansados, pero cuando escuchamos las voces de las familias, pues creo que nos devuelven al camino correcto y al ánimo y de seguir adelante, porque sí ha sido casi 25 años largos de la fundación difíciles. Pero sé que no estamos solos y sé que ustedes están con nosotros. Entonces también quisiera agradecer a todas esas personas, individuos. Yo sé, muchos de ustedes están aquí hoy, profesores universitarios, activistas en Estados Unidos, en Europa, que nos apoyan de manera individual. Muchísimas gracias. A fundaciones que nos apoyan. Muchísimas gracias. A los gobiernos amigos que nos apoyan. Muchísimas gracias. A todos nuestros donantes y a aquellas personas que creen en la fundación y en la dignidad de las familias, que creen que lo que se hizo en Guatemala merece ser compartido con el mundo. Y es por eso que les digo que el día de hoy, al menos como en la fundación, nos hemos dado cuenta que nuestra responsabilidad no es solo con los familiares de Guatemala, sino que con todos los familiares del mundo que tienen a una persona desaparecida, que sepa que sí se pueden encontrar. Y si no, al menos tenemos el derecho de hacer una búsqueda digna y que en esa búsqueda vamos a encontrar muchísimas otras cosas, quizás hasta la verdad de lo que pasó. Entonces, desde mi parte, en nombre de las más de 90 personas que trabajan en la fundación, de verdad, mil y millones de gracias por toda la confianza que nos brindan y por darnos la oportunidad de poder hacer algo que es tan importante no solo para tantas personas, sino para nosotros también, ¿verdad? De poder existir en este espacio tan privilegiado, de poder hacer algo para nuestro país y ojalá para nuestros hermanos en el resto del mundo. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias a todas las panelistas. A Freddy, aplaudimos su trabajo, agradecemos su apertura, su fortaleza, su dedicación de día a día al servicio de quienes lo necesitan, construyendo una vida llena de frutos y de apoyo a todos los demás. Muchas gracias por todo ese servicio que dan a las personas a través de sus organizaciones y de su propio trabajo. Agradecemos también a los participantes hoy. Muchas gracias por su interés, por sus preguntas, por su tiempo. Esperamos que este sea un rayo de luz que los haga involucrarse para apoyar todos estos procesos. Como dice Freddy, estamos aquí en la Orden Fundación de Antropología Forense. Esperamos que tenga muchísimos años más al servicio de las personas, ¿verdad? Poniendo esas ciencias forenses siempre al servicio de las personas. Agradecemos entonces que hayan estado con nosotros el día de hoy. Les recordamos que este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, así que pueden consultarlo y retomar algunas respuestas en cualquier momento. También estamos compartiendo con ustedes al final de este webinar una pequeña encuesta que va a salir en sus pantallas por si tienen tiempo. Les agradecemos también que puedan llenarla y gracias por todo el apoyo a Fundación, a Friends of FFG también. También en nuestro chat vamos a poner ahí nuestra página web de Friends donde pueden aparecer también, donde puedan dar una donación o puedan apoyar los procesos que estamos haciendo, sobre todo para que sigamos apoyando a las familias que están involucradas en todos estos procesos. Así que muchísimas gracias de nuevo, estamos muy agradecidos, les dejamos un fraternal abrazo y siempre quedamos a las órdenes en nuestras redes sociales y en nuestro número de WhatsApp que fue incluido ya en el chat. Así que muchísimas gracias, buena tarde, buen día a todos, dependiendo de dónde estén, y un fuerte abrazo a cada uno. Adiós.